que esta generación nueva, esta última generación en la cual estamos teniendo jóvenes, ¿verdad? Llamada la generación Z, la última generación, hermano, es una generación que no lo está pasando bien en términos generales, ¿verdad? Y en nuestra área de creyentes es la misma situación. Ellos están siendo golpeados, siendo atormentados por distintos movimientos sociales, por ejemplo, que lo meten en un mundo de dudas. Y si ellos ven en sus casas poco de esto, poco amor, poco cristianismo vivido, ¿verdad? Los vamos a perder, lastimosamente. Y no es que los perdamos de golpe, no es que digan, papá, no voy a ir más. No, los empezamos a perder a los 12, a los 13 años. Ellos van a la iglesia porque nos honran, pero los empezamos a perder en esa edad. Porque van a la iglesia, pero están ausentes, van de cuerpo, pero sus mentes están en otras partes, sus mentes están cuestionando, preguntándose acerca de los errores que vieron en sus padres en la casa. Lastimosamente, una característica de esta generación Z es que no lee nada, pero nada de nada. No lee una señal de tránsito, no la lee. Esta generación, ¿verdad? Esta generación nueva va a leer un símbolo, ¿verdad? Va a leer una gráfica. Así que no esperemos que esta generación ame la lectura. Ahora, claro, es posible que hayan excepciones en nuestros medios, pero esa es una triste realidad de esta generación. Wow, me gustó mucho. Fíjate que en mi trabajo de predicar a los jóvenes, habitualmente, normalmente, cito, ¿verdad?, el pasaje que conocemos como del joven rico. ¿Ya? Lo hizo también el profeta de Dios cuando predica, ¿verdad?, ahí en su mensaje de graduación, o ven y sígueme, que es el mensaje que él le dedica a los jóvenes. El profeta toma acerca de ese cuadro. Hay algo, cuando yo estudio ese cuadro, hay algo que me llama mucho la atención. Es algo que me cuesta tanto imaginarme, y que primera vez, como tú me lo planteas ahora, primera vez que siento de que en realidad me hubiera gustado estar allí para verlo. ¿Qué es? Que la palabra del Señor lo dice, creo que está ahí en Marcos 10, en el verso 17, ¿verdad? De ahí en adelante se comienza a hablar, creo, de este pasaje del joven rico, pese a que hay otros evangelistas que también lo abordan, ¿verdad? Pero es ahí el Marcos, el evangelista, que lo escribe muy bien. Es que es el que observa el siguiente detalle. Cuando está este diálogo del Señor con aquel joven, que era un muy buen joven, el profeta habla muy bien de él, era un joven muy bien enseñado, había sido criado en la iglesia tal vez, tenía muy buenos padres, sus padres estaban orgullosos de él. El profeta dice muchas cositas lindas ahí en el mensaje, ven, sígueme, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, y está ahí en la palabra del Señor, porque dice que nuestro Señor entra en un diálogo con él, ¿verdad? Cuando le dice acerca de los mandamientos, el joven le responde que los mandamientos los ha guardado. Hay un detalle muy sabroso. Dice que el Señor lo amó. Y para mí es tremendo eso porque no eran tiempos como los de ahora, que andaban los reporteros con cámara, ¿verdad? No había transmisión online, no había nada de eso, obviamente. Pero el escritor allí, el evangelista Marcos, que es quien escribe eso, tiene que haber visto esa expresión de amor. Porque el Señor no dijo, atención, yo amo a este joven. El Señor no hizo eso. El Señor simplemente hizo algo que Marcos, quien estaba tomando apunte de esto, observó y dice, wow, el Señor lo amó. ¿Cuál habrá sido esa mirada? Eso es lo que me llama la atención. El Señor amó a todo el mundo. El Señor amó a cada persona por la cual Él obró un milagro. Él tiene que haberlo hecho con mucho amor. Él tiene que haber amado a la mujer del pozo, por ejemplo, al ciego Bartimeo, y así pudiéramos citar a todos aquellos personajes. Pero no quedó escrito eso, sino solamente del joven rico queda escrito que el Señor lo amó. Y luego el Señor, una vez que lo mira con amor, ¿cómo habrá sido esa mirada? ¡Wow!
me encantaría verla, me encantaría haberla visto, ¿verdad? Pero luego de eso el Señor lo invita. Y a pesar de todo eso, el joven rico no siguió al Señor. Entonces tú me dices, ¿y te hubiera gustado haber estado ahí y haber intervenido? Oh sí, me hubiera gustado. Yo hubiera ido tras ese joven rico. La Biblia dice, el pasaje termina diciendo que el joven se fue triste. Se fue triste. Yo hubiera ido donde él y le hubiera dicho, hey, estás rechazando la invitación del Señor, no te vayas triste. ¿Me entiendes? Así que sí, me gustó tu pregunta. Es el pasaje del joven rico donde me hubiera gustado estar para ver esa mirada de amor. Daniel, ¿qué le pudiera yo decir a Daniel? No sé, felicitarle por haberse mantenido en la posición que se mantuvo, ¿verdad? Siendo el hombre que llegó a ser tan amado del rey, al punto que el mismo rey quiso presentar una adoración hacia él, y él se mantuvo en su buena posición de creyente. Es un tipo de un ministerio lúcido, claro, respecto a su posición frente al pueblo y frente a Dios. Me gusta mucho el personaje de Daniel. Moisés, ¿qué le pudiera decir a Moisés? Me llama la atención cómo Moisés era manso, ¿verdad? Y se ve en la Biblia, sin embargo, de un carácter fuerte. Pedro es un personaje muy especial para mí. Yo tengo, creo, una relación muy especial con ese personaje, ¿verdad? Me identifico con él, o creo que él nos identificó muy bien a nosotros. Yo soy Pedro Fabián es mi nombre, mi hijo es Pedro, mi suegro es Pedro, así que estoy rodeado de Pedro. Hay una unción especial en el nombre. ¿Qué le diría a Pedro? Pedro fue muy impetuoso, ¿verdad? Quiso ayudar a la causa, pero fue un poquito torpe en su intento. El Señor le tuvo mucha paciencia, como la ha tenido conmigo. El Señor corrige duramente a Pedro, pero en la conclusión es que el Señor lo amó demasiado a Pedro, ¿verdad? Amo mucho aquel pasaje cuando el Señor se lleva a Pedro aparte y le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Es muy especial porque Pedro de buenas a primeras viene y responde, oh sí, Señor, tú sabes que te amo. Y siguieron caminando un poquito más. Tienen que haberse apartado del grupo, porque Pedro le dice, ¿me amas más que estos? Y si eso se lo hubiera dicho en medio de esos, a lo mejor esos se hubieran sentido un poco ofendidos. Entonces yo me imagino esa conversación un poquito separada, privada. Pedro, ¿me amas? Wow. Y Pedro le dice, oh sí, te amo. Luego el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Por segunda vez le vuelve a preguntar y finalmente se lo pregunta por tercera vez. Entonces, me gusta mucho esa consideración que tuvo el Señor para tratar a Pedro, porque cuando lo hizo, Pedro se tiene que haber sentido muy mal, se tiene que haber recordado de las 3 veces que negó al Señor. Se tiene que haber sentido mal Pedro, pero luego se tiene que haber sentido muy bien de que a pesar de eso, el Señor todavía lo tenía en su consideración. ¿Qué le diría al profeta de Dios? Le diría gracias por haberse rendido, ¿verdad? Porque ese fue su éxito, lo que él se rindió al Señor para traernos el mensaje de la forma en la que nos trajo. No sé, le expresaría mi cariño, porque creo que le tengo, al igual que cualquiera de nosotros, creyentes de este mensaje, le tenemos un amor y un respeto profundo al profeta de Dios. Tal vez lo invitaría a cantar algo, lo invitaría a cantar algo clásico que él tanto amaba como Amazing Grace, ¿verdad? Cantar a la sublime gracia del Señor. Él dijo que cuando estemos allá lo vamos a cantar. No sé, algo así sería, yo creo, mi encuentro con el hermano Branham. Mi pasatiempo preferido. Tengo 3 hijos
varones, ¿verdad? Y son muy buenos compañeros para mi pasatiempo preferido. Mi pasatiempo preferido es ir a pescar truchas. Afortunadamente, gracias a Dios, vivo muy cerca de la montaña, ahí en Santiago, ¿verdad? Tengo una vista desde mi ventana, tengo una vista muy linda de la montaña, sobre todo un día después de nieve, después de lluvia. Y ya llegando septiembre, trato de ir mínimo una vez al mes a pescar truchas en compañía de algunos de mis muchachos, el Pedro, Lucas o Tomás. Bueno, la trucha es muy sabrosa, tiene muchas preparaciones, ¿verdad? Más curiosamente, mi comida preferida es una comida de verano en nuestro país, ¿verdad? Una comida de temporada que se hace en base a maíz, que nosotros le llamamos choclo, ¿verdad? Y esa comida es las humitas, que es un molido de choclo que se envuelve en las hojas y, wow, yo con eso soy de verdad muy feliz. Mira, hay distintos lugares, distintas bellezas, ¿ya? He tenido en mi trabajo en el ministerio, he tenido ocasión de estar en sierras, en selvas, en costas, en grandes ciudades, en pequeños pueblitos de montaña, pueblitos de río, de selva. Cada lugar tiene su belleza, su encanto. No he tenido ocasión de ir a Israel todavía, espero que se concrete en este año, que son los 70 años de Israel. Pero fíjate que me llamó mucho la atención cuando estuve en Roma. Roma me gustó bastante porque, claro, cuando estaba allí en el Coliseo, era inevitable recordar cómo pasaron por allí nuestros hermanos creyentes de las edades pasadas y entregaron su vida. Pero en general la belleza de cada lugar que Dios me ha permitido conocer en el ministerio, esa belleza está muy afectada por el pueblo de Dios que Dios me permite conocer y con el cual Dios me permite tratar. Muy importante la pregunta, ¿verdad? Tal vez le pueda servir a alguien que esté trabajando en el ministerio y tenga esta oportunidad. Siempre que voy a algún lugar, y sobre todo por primera vez, trato de leer acerca del lugar donde voy, de conocer su historia, conocer el origen, interiorizarme de cómo fue cuando llegó el mensaje a ese lugar, quiénes son los ministerios ancianos, en fin, siempre trato de recopilar información elemental, tanto geográficamente, históricamente, del lugar donde voy. Y eso ayuda bastante a entender la cultura y, por supuesto, trabajar en el desarrollo del ministerio con ellos. Por ejemplo, cuando voy a Haití la primera vez, ¿verdad? Leo acerca de su historia, de su formación, y la verdad me sorprendió tanto que no podía yo dejar pasar, ¿verdad? Toda esa información que recopilé y en base a eso hacer un trabajo evangelístico. Y cuando lo hice, encontré que fue la guianza de Dios, porque fue muy, muy propicio cómo Dios se movió en beneficio del pueblo. Si yo no hubiera conocido el pueblo antes, si no hubiera leído acerca de ello, tal vez me hubiera parado allí con mi inspiración, ¿verdad? Y no hubiera sido lo mismo. Porque cuando me paro allí ya conocía bien cómo era la historia de ese pueblo al cual le fui a ministrar. Y así generalmente lo hago en distintos lugares por donde voy. Sobre todo porque estoy relacionado con lo que es la música. Por ejemplo, recientemente estuve en una congregación de inmigrantes congoleños en Suecia, en Estocolmo, y ellos pusieron un eslogan allí que decía levántate y resplandece. Era el eslogan de un afiche que ellos hicieron. Y yo pensaba, yo digo, no tengo ninguna canción que hable acerca de eso,
Así que voy a hacer un canto, sentí inspiración para hacer una canción que hable de eso que ellos habían escogido como un tema, como un eslogan. Pero como eran la mayoría de ellos africanos, tuve que ir a buscar cómo es el estilo de cantos que ellos tienen para hacer algo que pueda empatizar con lo que ellos hacen. Y es un éxito, ha sido un éxito. Así que en respuesta a esa pregunta es que antes de ir a algún lugar sí conviene interiorizarse en la cultura y así se hace un mejor ejercicio del ministerio. Conozco bastante congregaciones amigas de aquí del Brasil, diversas entre ellas, ¿ah? Y me agrada mucho porque así es Brasil, así es Brasil, es tan grande que es tan diverso. Y la impresión que tengo es un pueblo muy, muy feliz, son creyentes felices que se ven en sus expresiones de cariño, es un pueblo cariñoso, del cual Dios me ha permitido disfrutar. Como digo, tengo muchos amigos y yo siempre uso esta expresión. Tengo amigos en Brasil aquí de distintos sabores y distintos colores. Bueno, recién acababa de mencionar que no he tenido la oportunidad de ir a Israel todavía. Creo que estar allí en Israel es para cualquier creyente de la Biblia y de este mensaje, es como un sueño por cumplir. Creo que eso pudiera ser un sueño. Sí, creo que soy una buena porción de gracia. Dios tuvo bastante y abundante gracia para mí. Comenzando con las cosas buenas que Él me dio, ¿verdad? En mi vida personal, mis padres, como yo venía solamente con mi mamá y mi abuela, no tenía papá, y Dios me dio un papá a mis 5 años, y a través de él una familia. Dios me dio un ministerio sólido, fiel al Señor, que es el ministerio de mi pastor, y a través de él amigos, compañerismo, y dentro de ellos me dio mi esposa. Me gustaría ser recordado como eso, como un hombre agradecido de lo que Dios me dio. Agradezco a Dios por la familia que tengo, agradezco a Dios por el don que Él puso en mí, la confianza que Dios puso para darme el don con el cual trabajo. Pienso que estoy seguro de que hay mejores personas, mejores creyentes que tal vez tengan una mejor calidad de vida, a los cuales le hubiera venido muy bien este don, pero Dios tuvo misericordia y me lo confió, y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo de corazón, y es así como me gustaría, como tú dices, ser recordado. Sí, me gustaría ser recordado como alguien que era agradecido de lo que tenía, y lo que hacía, lo hacía con mucho gozo. Donde no entrará la muerte, gloria a Dios por eso, donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar al otro lado del sombrío río.